Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal Rafael Tarot Sevilla. Le vamos a poder preguntar a los ángeles, única y exclusivamente a los ángeles, si esa persona importante para ti va a volver. ¿Piensa regresar contigo? ¿Tiene algún tipo de sentimientos hacia ti y por eso quiere regresar contigo? Todo eso lo vamos a poder averiguar aquí en este vídeo. Te invito a que puedas ver el vídeo enterito. Puedes ver el vídeo entero porque así vas a poder obtener mayor información a esta súper pregunta, a esta pregunta del millón, si va a volver tu persona especial. Mira, para que te resulte más fácil, siempre de izquierda hacia derecha, la primera opción sería este corazón de color rosa, la segunda opción sería este corazón de color rojo y la tercera opción sería este corazón de color verde. Lo dejamos por aquí. Tómate unos segunditos para poder decidir cuál de estas tres opciones conecta contigo, aunque la recomendación, como siempre, es que veas las tres. Así vas a obtener toda la información posible que te indiquen los seres de la luz. Antes de continuar con el programa, déjame que te hable de los abrecaminos y rituales de prosperidad. Si sientes tu camino bloqueado en el dinero, en el trabajo, necesitas una limpieza energética o alguna persona de tu confianza la necesitas limpiar tu casa con urgencia de toda energía negativa, de presencias oscuras, piensas o sabes que te hicieron brujería o magia, contacta conmigo. La luz siempre triunfa. Te vamos a ayudar a prosperar en el trabajo, en el amor o incluso a potenciar tus dones espirituales. No lo olvides nunca. La luz siempre triunfa. Bien, supongo que ya habrás podido decidir primera, segunda o tercera opción. Puedes parar el vídeo si te resulta mucho más fácil. Así que vamos con la tercera, no. Vamos con la segunda, tampoco. Vamos con la primera opción, a ver qué es lo que te dicen por aquí. Esta persona piensa en regresar, volverá, regresará, va a volver contigo. Bueno, vamos a poder verlo aquí. Vamos a preguntarle a los seres de la luz si esa persona va a regresar. Esa persona, ese hombre, esa mujer va a regresar. Bueno, no podía ser de otra manera, lo digo siempre, las sesiones de tarot en directo te las recomiendo. Sesiones de tarot en directo aquí en este canal, lunes, miércoles y viernes, 6 o 7 de la tarde, hora de España, te lo recomiendo. Bueno, no podía ser de otra manera, como vengo diciendo, acabo de barajar aquí delante de ti. Las cartas evidentemente no están preparadas. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos aquí la primera carta que nos habla la torre. La torre nos habla del anuncio de un acontecimiento que a lo mejor tú no querías, como por ejemplo eso, la ruptura que se produjo en vuestro pasado. Ruptura donde esta persona te dijo que ya no quería regresar contigo, o mejor dicho, que ya no quería estar contigo. Vemos ahí la ruptura. Como digo siempre, acerco mucho la cámara para que podáis ver que interpreto el tarot, que no me lo invento, que no he hecho 30 cartas y luego te doy el mensaje en 4 palabras. No, no es eso. Vamos a ver cómo continúa. Bueno, ¿cuántos de vosotros os ponéis en contacto conmigo? Rafa, ¿se arrepintió de lo que dijo? ¿Se arrepintió de lo que hizo? A día de hoy me piensa, me siente. Pues la verdad es que, como puedes comprobar aquí en esta carta, sí que es bonita, aunque transmita tristeza, como es el 5 de copas, efectivamente, esta persona, luego de la separación, luego de la ruptura, se arrepintió totalmente. Si fue esta persona quien rompió la relación, como ya te vengo diciendo, el 5 de copas nos habla de tristeza, nos habla de amargura, nos habla de una persona, da igual si es un hombre o una mujer, da exactamente igual, que no encontró su camino. Esta persona esperaba que con la ruptura pudiera aclarársele la mente, pudiera tener mucho más claro qué camino elegir en la vida, qué hacer sentimentalmente, y ocurre todo lo contrario. ¿Cómo es posible que se rompa la relación contigo y vaya su situación sentimental, su salud emocional vaya a peor? ¿No supo valorarte? Bueno, la respuesta es sí. ¿No supo valorarte? Todo el mundo que sepa de tarot, o si no sabes de tarot, te invito a que busques el significado de la sota de bastos en internet, en cualquier libro, como los tengo aquí de tarot, los tengo aquí, ¿eh? Como los tengo aquí de tarot, te invito a que busques el significado. La sota de bastos, interés por volver a ponerse en contacto contigo.
No solamente con la idea o la intención de poder averiguar qué es lo que pasa, porque esta maravillosa carta de la sota de bastos, entre otras cosas, aquí en el suelo podríamos ver algo parecido a arenas movedizas. Hombre, esta persona provoca la ruptura, esta persona provoca un alejamiento entre vosotros dos, pasado una semana, pasado un mes, pasado un año, y ahora va a tener la valentía de regresar a ti, de llamarte, de decirte que no ha pasado nada, que continúes con la relación. Muchos de vosotros lo mandaríais a paseo, ¿verdad? Muchos de vosotros o de vosotras diríais, vete de aquí, no quiero volver a verte. Un momentito, porque como siempre digo, como hay energía bastante negativa aquí, hay energía bastante negativa, vamos a utilizar, no puedo romper la bolita para que este polvo en teoría de hadas, como el que utilizaba Peter Pan para poder volar, no voy a romper la bolita, pero bueno, más o menos sirve. Ahí está. Pues para poder limpiar un poquito la mala vibra que hay aquí, porque hay bastante mala vibra, quedaron cosas pendientes entre vosotros dos, a ti te gustaría poder decirle 1000 cosas a este hombre, a esta mujer, a esta persona, también le quedaron alguna que otra cosita para poder contártela a ti, pero como estamos viendo aquí esta bellísima estrella, se tiene que aclarar todo. Todo está entre vosotros así, todo está entre vosotros muy turbio. Necesita una aclaración, necesitáis los dos una aclaración. La respuesta ya te he dicho que sí, esta persona va a volver. Esta persona, para tu sorpresa, va a volver. Da igual si eres un chico, ¿eh? Tú eres la reina de copas, como estamos viendo aquí, que estás en una actitud pasiva, esperando que este hombre o esta mujer den un paso hacia ti para poder saber si finalmente van a regresar. Repito, la respuesta es sí. ¿Qué es lo que nos indica el 7 de bastos? Enfrentamientos, dificultades, alguna que otra discusión entre vosotros y entre personas cercanas a vosotros. Si estabais casados y se produce una ruptura, se produce un divorcio, como vemos aquí, ¿cómo va a tener la osadía, la valentía este hombre o esta mujer de querer regresar contigo? ¿Cómo va a tener la valentía de llamarte, de volverte a ver físicamente? Habrá gente de tu familia que no querrá verlo ni en pintura. Habrá amigos o amigos tuyos o amigas que te aconsejarán que no lo hagas. Entonces vemos aquí impedimentos de terceras personas. También el impedimento de esas terceras personas puede venir, para tu sorpresa, no, para tu sorpresa creo que no, por la familia de él o de ella. A lo mejor su papá o su mamá o alguien de su familia no quiere que este hombre o esta mujer regrese contigo. Puede ser, a que sí. Te invito a que me pongas un comentario aquí debajo. Madre mía, voy a tener que utilizar... No lo tenía pensado, como siempre, ¿eh? Como siempre. No lo tenía pensado, pero vamos a utilizar las piedras Reiki. Fijaros, esta piedra que significa, este símbolo significa que es sanación, Seihiki, Seihiki, símbolo de sanación. La vamos a poner aquí porque nos va a ayudar a sanar esta consulta. No tenía pensado lo de las piedras, pero es que veo que aquí hay demasiada negatividad. Con todo cariño, que tengo que hablar ahora en clave, por favor, yo sé que me estás prestando atención, yo sé que me estás escuchando, pero quiero que me escuches mejor todavía. Voy a hablarte en clave porque YouTube hay algunas palabras que no las permite. Entonces, parece que sea esta persona o seas tú, después de la ruptura, pensasteis en cosas muy negativas referente a la vida. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué voy a continuar? ¿No merece la pena? ¿Me comprendéis? Hay mucha gente que entra en una cuesta abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo y llega a tomar la decisión o el pensamiento de yo aquí no quiero continuar. Todo el mundo me ha comprendido, ¿a que sí? Espero que no haya sido tú. Si no ha sido tú, pues parece que esta persona muy agobiado o muy agobiada sí llegó a esa conclusión. De ahí que una vez pasado el tiempo llegue a la conclusión, a la segunda conclusión, de que merece totalmente la pena estar contigo. Vamos a ver cómo nos indica la suma sacerdotisa, la estamos viendo aquí, para poder terminar. Aquí está. Repito, ¿esta persona va a volver? Sí, va a volver, pero la suma sacerdotisa a ti te invita a que reflexiones, a que pienses y a que medites si te merece la pena
porque a lo mejor aquí ocurrieron desgracias muy fuertes, discusiones o peleas muy fuertes que tú puedes tener un gran corazón, pero ¿te merece la pena? Bueno, esa decisión la tienes que tomar tú. El 8 de bastos nos indica la conexión entre vosotros, si nada lo impide, un encuentro físico, no solamente telefónico, sino un encuentro físico. Y la sota de oros nos habla del recomienzo de una relación. Por supuesto, con un encuentro físico, ¿eh? Por supuesto, con un encuentro físico. Vamos a ver qué te dicen este maravilloso oráculo. A ver qué es lo que te dicen directamente los ángeles. Uy, milagros, milagros. La sota de oros para aquella persona que esté en disposición o aquellas parejas que estén en disposición de ser padres, porque ha salido con mucha claridad. Un milagro. Vemos aquí a un bebé agarrando la mano del papá. Así que milagro significa el arcángel Metatrón que te está diciendo que después de ese encuentro súper pasional, madre mía, esto va a ser una noticia bomba en tu pueblo, en tu barrio, en tu ciudad, donde estés viviendo, va a ser una noticia bomba. Después de este encuentro pasional puede ocurrir un milagro, el milagro de la vida. Directamente sí. Y de todas maneras, aunque no vayas a tener un bebé, que la posibilidad es muy alta, para todas aquellas personas que sepan que no van a tener un bebé, pues entonces aquí nos habla de un verdadero milagro. Después de una súper ruptura, aparece ese milagro porque esta persona va a volver con la intención de hacerlo mejor de lo que lo hizo anteriormente. Bueno, esta sería la primera opción. Madre mía, qué notición. Vuelta y en muchas ocasiones con embarazo. Esto parece un culebrón. Si alguien de un canal de televisión me está viendo, aquí tiene noticias, ¿eh? Aquí tiene noticias sobre una pareja famosa que contra todo pronóstico va a volver y ella se va a quedar embarazada. Pareja famosa contra todo pronóstico va a volver y para super escándalo a nivel mundial ella va a estar embarazada en un tiempo muy breve. Cuando veas este vídeo, a partir de ese vídeo, 2 meses, sí, 2 meses, 3 meses, más o menos, ella anunciará que está embarazada, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con el vídeo. Madre mía, cuánta información doy siempre. Vamos a ver ahora la segunda opción, el corazón rojo. Bien, vamos con el corazón rojo, vamos a ir barajando con este super tarot. Vamos a ver si esta persona importante para ti va a volver. Esta persona importante para ti va a volver, esta persona importante para ti va a volver, esta persona importante para ti. Uf, bueno, estamos viendo este maravilloso arcano, este maravilloso rey de tierra, este elemental de la tierra. Bueno, en principio nos hablan de una energía masculina. Pero da igual, todo el mundo tiene energía masculina o femenina. Lo que quiero decirte es que esta persona tiene bastante fuerza, tiene bastante carácter, tiene muy buenas cualidades esta persona, ¿eh? Y a lo mejor tú me pones un comentario aquí debajo, no te has equivocado, Rafa, es medio tonto, no sabe atarse las zapatillas, no sabe ni cepillarse los dientes. Bueno, pues si tú me dices eso, estupendo, pero estoy viendo aquí una persona, la verdad, con unas cualidades muy altas, que a lo mejor no te ha gustado que haya tomado la decisión de romper la relación, pero veo yo aquí, en principio, una energía masculina con muy buenas cualidades. Aparte de inteligencia, alguien que físicamente es una persona bastante atractiva. Que tú me dices que no, Rafa, te has equivocado. Es medio tonto, le falta un ojo. Mide 1,40 m. Vale, bueno, pues en la viña del Señor hay de todo, pero a mí me dicen aquí otra cosa. Bueno, la reina de aires eres tú. Fijaros qué carta tan hermosa, qué carta tan bonita, ¿eh? Esta, ¿qué es lo que nos quiere decir esta reina de aire? Super carta de la reina de aire. Bueno, que tú eres una persona también atractiva, que eres una persona inteligente y astuta. Y astuta, porque hay gente que es muy inteligente, pero como que son muy paraditos, ¿verdad? Son muy tranquilitos. No, tú no eres tranquilita, tú no eres paradita. ¿Cuántos de vosotros o cuántas de vosotras habéis estado investigando redes sociales, qué hace, qué no hace, estado de WhatsApp, está conectado, es la 1 de la madrugada, ¿por qué sigue conectado? ¿Con quién hablará? Seguro que habla con la lagarta esa del pelo rubio largo, eso ya lo sabía yo, ¿verdad? Bueno, tú eres así.
La persona que a ti te interesa no es así. Es diferente a ti en ese sentido. Hay una gran conexión entre vosotros. El 10 de agua nos indica que sí. Que sí nos indica que sí. Hay sentimientos de esta persona todavía hacia ti. Todavía no nos han dicho si va a regresar, pero que esta persona amorosamente sigue teniendo sentimientos hacia ti. La respuesta es sí. Fijaros qué carta tan bonita, ¿eh? Fíjate qué carta tan bella. La respuesta es sí, ¿eh? Pues mira, nos está dando más respuestas. Nos indica, como estamos viendo, este elemental de agua, que esta persona evidentemente tiene sentimientos hacia ti, porque te piensa, está pensando en ti, tiene los sentimientos hacia ti. El distanciamiento que ha provocado esta ruptura entre vosotros dos ha hecho que este hombre o esta mujer piense con mayor tranquilidad en ti y a día de hoy, solamente con 3 cartitas, sí te puedo decir que esta persona está pensando en volver. Está pensando en volver, como me acaban de decir por aquí, por mi izquierda, para un acontecimiento importante. Fiesta de cumpleaños, un evento familiar, puede ser un feriado, fiestas de Navidad, fiestas nacionales, algo así, algún tipo de evento de ese tipo. Esta persona sabe que te va a poder volver a ver, sabe que vas a estar allí, da igual si es un hombre o una mujer, sabe que vas a estar allí. Entonces esta persona, con mucha calma, tú no la tienes, tú tienes mucha prisa, pero este hombre, esta mujer tiene mucha calma para poder volver a verte. La respuesta es sí, no puede ser de otra manera. Puede que esto tarde un poquito más de lo que tú quieres. Puede que esto Oye, ¿a ti te gusta bailar? ¿Te gusta cantar a ti? No me digas que tú eres una artista profesional, puede ser incluso. Vaya. Bueno, pues nos estaba diciendo el 7 de agua y es un vídeo de tarot interactivo generalizado, ¿eh? Es un tarot interactivo generalizado. Pero como te estaba comentando, esta persona tiene sentimientos hacia ti, con mucha calma sabe que se va a producir dentro de poco una oportunidad para poder verte en presencia y allí aprovechará para poder hablar contigo, para poder sincerarse contigo, con mucha calma, muy seguro si es un hombre o muy segura de sí misma si es una chica, de que diga lo que te diga, tú lo vas a aceptar, tú estás esperando que se ponga en contacto contigo, tú estás esperando una vuelta y que le vas a decir que sí. Esta persona tiene mucha confianza, mucha seguridad, es como si lo supiera, es como si esta persona echara el tarot y supiera que tú le vas a decir que sí y que tú le estás esperando. Así que la respuesta, ya te vengo diciendo, es que sí. De momento, muy buena vibra. De momento, ¿eh? Vaya. Bueno, pues aquí, evidentemente, aparece la parte un poco negativa. Como estamos viendo aquí, este 5 de tierra. Esta persona tiene varias opciones a elegir, ¿eh? Esta persona tiene la opción de estar con otras mujeres, de estar con otros hombres y espero no tener ningún problema con la plataforma. Esta persona tiene la opción de poder vivir casi al límite su intimidad. Casi al límite, ¿eh? Creo que todo el mundo me ha comprendido. Parece que no le faltan, fijaros, la carta habla con mucha claridad. Persona muy atractiva, la persona que a ti te gusta es una persona muy atractiva y que tiene en su mano varias ofertas para poder estar con otras personas. Para poder estar con otras personas amorosamente, no. Bueno, hay interés hacia él o hacia ella, amorosamente, ¿no? Pero son situaciones muy picantes. Ahora sí que me ha comprendido todo el mundo. Y esta persona está valorando, ¿qué hago? ¿Vivo estas situaciones picantes o me concentro en ti? ¿Qué hago? ¿Puedo estar contigo y viviendo esas situaciones picantes? Es la duda que esta persona tiene. A lo mejor muchos de vosotros me ponéis aquí un comentario justo aquí debajo. Rafa, ese fue el motivo por el cual rompimos. Él andaba con otras, o ella andaba con otras, o con otros, o acudía a fiestas muy alegres. ¿Me has comprendido? La posibilidad de poder acudir a esas fiestas muy alegres, donde la gente muchas veces lo único que lleva es un pendiente, la única ropa que mucha gente lleva en esas fiestas es un pendiente, ya está, luego no hay nada más, ¿eh?
Bueno, pues la persona que a ti te importa, da igual la edad que tenga, tiene la posibilidad de acudir a ese tipo de fiestas y tiene la posibilidad de acudir a citas con otras personas. Pero luego están los sentimientos que tiene hacia ti. Son muchos, ¿eh? Como ya te vengo diciendo, la vuelta es un hecho. Si tenéis, como nos indica aquí este maravilloso niño o niña, tenéis hijos en común, la verdad que ese es otro incentivo para poder acercarse más a ti, para poder estar más contigo si tenéis hijos. Las tentaciones las sigue teniendo esta persona. Pero claro, tiene sentimientos hacia ti y si encima tenéis hijos en común, pues más todavía. Si esta persona tiene hijos y los hijos te quieren, pues más todavía para que esté contigo, para que vuelva hacia ti, como ya te vengo diciendo. Y está luego la tercera opción, que tiene sentimientos hacia ti y por qué no tener un hijo contigo, ¿por qué no? Bueno, pues está aquí. También el niño, maravilloso arcano mayor del niño, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que esta persona es un poco infantil después de producirse una ruptura, quiere volver contigo como si no hubiese pasado nada. Sí y no. Sí, porque tiene sentimientos hacia ti y comprende que tú también los tienes y quieres continuar con la relación. Y no porque es una persona bastante inteligente y sabe que para poder volver contigo te tiene que dar todas las explicaciones posibles, incluso para las situaciones picantes que haya por ahí. Para eso también. Vamos a ver qué te dicen por aquí. Oh, madre mía. Bueno, pues aquí nos hablan de una gran conexión entre vosotros dos, es verdad, pero nos hablan de diferentes vidas anteriores en común. Si eres una persona que te gustan las regresiones o eres una persona que tienes pensado acudir a alguien que te pueda ayudar con regresiones, con hipnosis, vas a poder descubrir que esta persona importante para ti ha estado contigo a lo largo del tiempo. Y también tenéis el destino para poder volver a estar juntos. No solamente en esta vida, en vidas siguientes, ¿eh? Madre mía. Tenéis un karma también bastante... Bueno, vamos a mover la bolita. Tenéis un karma un poco negativo, porque en esas vidas anteriores ha habido de todo. Buenas relaciones, malas relaciones, relaciones muy turbulentas, mucha magia, mucha magia. Mucha magia. Vamos a utilizar también. Vaya, la segunda vez que sale en el vídeo de hoy. Seijiki, sanación, sanación. Así que la vamos a poner aquí, ahí a la cabecera de la lectura, para que esta piedra Reiki ayude a sanar esas cosas pendientes que muchas tienen que ver con la intimidad, ¿eh? Muchas tienen que ver con la intimidad. Tomamos la tercera cartita. Aparece la reina de tierra. Aparece la reina de tierra. Dos cositas con la reina de tierra. Fijaros qué carta tan bonita, tan hermosa. La reina de tierra nos habla de dos cositas. Primero, ya he dicho que tu persona especial es el rey de tierra. Sintoniza contigo, tú eres la reina de tierra. Da igual si eres un chico. Vale. Sintoniza contigo. Pero he dicho anteriormente que la reina de aire también eres tú. Entonces, tienes esa doble personalidad. Primero, la que compatibiliza con él en muchos aspectos que con otro hombre o con otra mujer tú no has sido capaz de complementarte. Lo has descubierto en la relación con este hombre, con esta mujer. Esa parte que hace que os unáis mucho. Luego tú tienes esa otra parte espiritual, esa otra parte de astucia, de poder investigar, de poder averiguar si él anda con una o ella anda con uno o anda con otra, con lo que sea. Entonces tú tienes esas dos facetas. Vamos a decir que tu persona especial es casi, tienes solamente una faceta, una cara. Tú tienes esas dos caritas, ¿eh? La material, trabajo, dinero, el tema íntimo, todo, y luego una parte espiritual muy alta. Tú tienes una parte espiritual muy alta. Pero la segunda parte, la reina de tierra, también nos habla de una tercera persona, que era lo que nos indicaba el 5 de tierra. Posibilidad de estar con otras personas. ¿Existe actualmente la posibilidad de que él o ella estén con otra persona? Seguramente sí. Si no, no habría salido aquí. Seguramente sí. Pero esta persona quiere volver contigo. Esta persona necesita estar contigo. Y esta persona entiende que su futuro pasa por estar contigo. Y es verdad. Porque tenemos aquí este arcano mayor que nos dice que siempre comenzáis de cero.
siempre tenéis una nueva conexión, siempre tenéis un nuevo renacer. Así que debéis de volver a estar juntos, pero evidentemente con muchas explicaciones. Vamos a ver qué te dice por aquí. Y hay terceras personas. Hay terceras personas. Vamos a ver. El arcángel Zaquiel. Compasión. Bueno, es una de los pilares fundamentales del amor. Si tu persona especial se equivoca, te ofende, te hace daño o lo pasa muy mal, sobre todo si lo pasa muy mal, ahí sale la compasión, voy a ayudarlo, voy a ayudarla, es la persona que más quiero, es la persona que más he amado en mi vida, voy a ayudarlo, a él o a ella. Eso forma parte del amor. Eso tiene que ver con este arcano mayor que estamos viendo aquí. Puede que en tiempo presente o dentro de un futuro a corto plazo, él o ella vayan a tener un problemita. Espero que no, espero equivocarme, pero parece que esta persona va a necesitar ayuda. Ahí la compasión actuará de tu parte y acudirás al rescate de este hombre o de esta mujer. Bueno, espero que os haya gustado esta segunda opción. Vamos a continuar, vamos a continuar. Qué tarot tan bonito, ¿eh? Sí, estoy encantado con este tarot. Qué bonito es. Vamos ahora con la tercera opción. Vamos a recoger todas las cartas que tengo por aquí. Quitamos el corazón rojo, guardamos la piedra Reiki. Y ahora ponemos aquí la tercera opción, el corazón verde, que es el título de una película, ¿eh? El corazón verde. Bueno, vamos ahora con la tercera opción, el corazón verde, lo ponemos aquí. Y esta persona va a volver, volverá a buscarte, va a volver, va a estar contigo, va, uy, cuánta prisa. Mira, no lo había hecho, no lo había hecho queriendo, todo surge aquí de forma improvisada. El tarot de color verde, el corazón verde, no lo había hecho con esa intención, ¿eh? Bueno, el do de espada nos habla de la situación del pasado que dio origen a la relación o situación actual. No estáis juntos. No estéis juntos, el 2 de espada nos habla de sufrimiento, no solamente por tu parte, por la parte de tu persona importante también nos habla de sufrimiento y nos habla de un bloqueo. ¿Qué hago? Vuelvo con él, estoy hablando de ti. Vuelvo con él, vuelvo con ella, me pongo en contacto, le mando un mensaje, le pregunto cómo está, le va bien, no le va bien. Bueno, una situación bastante bloqueada la que tiene o tenía tu persona especial. Da igual, como nos indica el 3 de oros que tenemos aquí, si esta persona se fue para estar con otro, para estar con otra o para estar con los dos. Hoy, como está el poliamor de moda, bueno, para estar con otra persona. Da igual. Es una contradicción muy alta porque este hombre o esta mujer tiene la posibilidad de estar con otras personas, sin embargo, piensa que tarde o temprano vosotros dos tendréis una segunda oportunidad. El 2 de espadas, la primera carta, nos habla de forma muy general que habéis tenido situaciones muy estresantes y habéis vivido situaciones de mucho dolor. Eso fue una de las cosas que provocó vuestra separación. Dejaras tú la relación o dejar a la otra persona la relación. Situaciones de mucho, mucho dolor. Estamos viendo cómo nos indica el 10 de oros que esta persona continúa con su vida, con una pareja o con varias parejas. Igual te puede ocurrir a ti, pero siempre centrando la vista en ti. Tiene varias opciones para estar con otras personas, que parece que ya ha estado con otras personas. Su pensamiento es el de estar con otras personas. Madre mía, qué poderío. Este tiene que comer mucho puchero o mucho caldito de pollo, muchas vitaminas, porque es que en esta vida no la aguanta cualquiera, ¿eh? Cuando tienes 20 años, mira, una semanita, dos. A la tercera te tienes que dar de baja. A la tercera tienes que dar de baja y estás un mes a pan y agua, porque es que no tienes ganas de nada. Pero este tiene que tomar muchas pastillitas azules o lo que sea, porque es que, madre mía, qué potencia física. Bueno, pues el 10 de oros nos habla que por mucha potencia física que tenga y muchos encuentros que tenga con una persona, que puede ser una persona muy ardiente, o con otras personas, siempre te tiene a ti en el centro de todo, de sus pensamientos, de sus sentimientos. Es verdad que lo que está saliendo hasta ahora nos habla de una conexión muy física hacia ti, ¿eh?
Ojo que el mundo ya nos indica que sí, que esta persona va a volver. Ojo que el mundo ya nos indica que esta persona va a volver, va a regresar. ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es la noticia no tan positiva que estamos viendo aquí? Bueno, que esta persona siente una conexión física contigo muy importante. Según este hombre o esta mujer, tú eres una persona tremendamente atractiva. Si eres una mujer, me va a entender todo el mundo. Si eres una mujer, pues la gente se fija en el color de tus ojos, es verdad, pero muchas veces la mirada va a otro lado, ¿verdad? Si eres una chica, la mirada se va a otro lado, o por un lado o por el otro. Me ha entendido todo el mundo. Y si eres un chico, exactamente igual. Puede que tengas los ojos muy bonitos, incluso de color azul, un color azul muy llamativo. Pero si eres un hombre, las personas que se sienten atraídas por ti, la mirada se le va a otro sitio. Misterios de la vida. Bueno, pues como decía, hay una conexión física muy importante entre los dos. De momento, como yo siempre suelo decir, querer y amar son dos cosas diferentes. Esta persona al día de hoy querer te sigue queriendo mucho. Amar de momento no sale. Nos indican que te sigue queriendo y que tiene una dependencia emocional contigo. A lo mejor tú eres si eres una chica, eres una gran compañera de juegos. Todo el mundo me entiende. Eres una gran compañera de juegos para él o para ella. Si eres un chico, exactamente igual. Que tienes una conexión real hacia él, es verdad. Pero de momento, como ya te venía comentando, no sale una situación sentimental muy amorosa en este momento. Nos hablan de esa dependencia emocional, de querer volver contigo, de que por muchas personas que esté conociendo o muchas posibilidades de conocer a otras personas, sigues estando en su pensamiento de forma muy luminosa. No veo a alguien centrando en tus defectos, no veo a alguien centrado en tus errores, no, es que hablo de ti. Es una persona con un carácter difícil, se enfada mucho, es una persona caprichosa, siempre es una persona muy celosa. Eso sí que hay aquí algún que otro tipo de problema relacionado con los celos. Algún problema relacionado por los celos o con los celos por tu parte o por la parte de esa persona, ese problema sí está relacionado aquí. Pero la rueda de la fortuna nos viene indicando de que tarde más o tarde menos, porque esta persona va muy lenta, ¿eh? Esa persona, este hombre, esta mujer van muy, muy lentos para tomar una decisión. Regreso con él, regreso con ella. Bueno, lo hago más adelante porque parece que tiene pendiente un desplazamiento por trabajo, por negocios. Parece que tiene pendiente marcharse a un sitio durante un tiempo corto, breve, y a la vuelta, bueno, a la vuelta ya me pongo en contacto contigo. A la vuelta a ver cómo lo hacemos para ponerme en contacto con él o con ella, a ver cómo lo hago. Yo veo aquí un problemita. El tres de espadas, aparte de la situación negativa que no se ha resuelto, de lo que originó vuestra ruptura, vuestra separación, si os hicisteis daño mutuamente, eso no ha terminado. Eso no ha terminado. Todavía hay un poquito de... Bueno, Chokurrei. Oh, me ha sorprendido, ¿eh? El Chokurrei es un gran protector y el Chokurrei es un gran activador de la energía. Con lo cual quiere decir que esta decisión que este hombre o esta mujer tiene pensado tomar después de este viaje que tiene que hacer, se va a adelantar, ¿eh? Se va a adelantar. Así que nos habla de un activador energético. No te extrañes que si tú sabes que esta persona tiene que hacer un viaje dentro de un día, dos o tres, o lo está haciendo ya, a la vuelta, dentro de una semana o dentro de dos o dentro de un mes, se va a poner en contacto contigo. Poner en contacto, en contacto. ¿Por qué? Era lo que se estaba contando con el tres de espadas. Hay situaciones complejas y difíciles que tenéis que resolver para que haya una vuelta. La rueda de la fortuna nos indica que sí, que habrá una vuelta. Ya te había dicho con el mundo que esta persona va a regresar. Pero regresar para estar un fin de semana contigo y luego chao. O una semana y luego chao. Desaparece. No. La rueda de la fortuna, después de superar una situación bastante complicada, que eso ya lo haréis vosotros, Aquí nos dicen y nos indican que es difícil superarla, pero
que la vais a poder superar, y la rueda de la fortuna nos habla de un nuevo comienzo, junto al sumo sacerdote. Relación oficial, la vuestra. Si estáis en una relación clandestina, ¿le vais a dar oficialidad a vuestra relación? Pues puede ser. Si tenéis pensado, después de superar estos problemas, convivir juntos, puede ser. Nos hablan de oficialidad, ¿eh? Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. A ver qué te dice este maravilloso oráculo, el arcángel Raziel. Retiro. Vale, bueno, no creo que te quiera decir que te tienes que retirar de esta persona. Ya te vengo diciendo que esa decisión la tienes que tomar tú. Lo del retiro, como nos indica el arcángel Raziel, tiene que ver con este viaje que esta persona va a hacer dentro de un poco de tiempo. Ahí se lo tomará como un retiro para poder analizar y actuar en consecuencia. Ya te he dicho que quiere contactar contigo, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo volver. Entonces ahí en ese retiro tomará la decisión de regresar contigo y cómo hacerlo. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta lectura. Me alegro de que el vídeo haya sido muy positivo. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like, suscríbete al canal y forma parte de esta maravillosa comunidad de la luz. Somos muchos y seremos muchos más. Cuídate, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.